Bueno, compañeros, ya estamos en grabación de la sesión del día de hoy. Saludándolos nuevamente, dándoles la buena noche, esperando que hayan tenido un buen día, una buena semana, muchachos, y vamos a proceder ahora con la asistencia, la toma de asistencia, e iniciamos con nuestros temas. Les voy a compartir la pantalla de una vez. Les agradezco, muchachos, me vayan confirmando, o de una vez confirmamos aquí, ahí tenemos 7, ya 8 creo, aquí tengo una admisión más, ya tenemos el grupo completo. Bueno, vamos entonces a hacer la toma de asistencia, muchachos. Me van confirmando, por favor. Camila Parra. Buenas, profe, presente. Gracias, Camila. Carlos Mario Bartolo. Gracias, Carlos Mario. Laura Marcela Presente, Vitrago. profe. Gracias, Presente, Laura. profe. Andrés García. Gracias, Andrés. Leison González. Gracias, Presente, Leison. profe. Angie Karina Moreno. Presente, profe. Gracias, Angie. Edison Ortiz. Presente. Gracias, Edison. Y Michael Pino. Presente, Gracias, Michael. profe. Tenemos entonces el grupo en su totalidad en conexión. Vamos a pasar entonces a nuestros temas de hoy. Bueno, tenemos, muchachos, entonces varias cosas para tocar el día de hoy. Primero, informarles que ya pueden entrar a la actividad de parcial y revisar sus notas, la retroalimentación de la actividad de parcial, que estuvo disponible la semana pasada, o incluso la semana pasada y hasta esta semana, para que ustedes validen ahí sus notas y la retroalimentación correspondiente. Ya las notas también se encuentran al día en sistema Odin para que también las puedan verificar allí. Para el día de hoy tenemos, o esperamos tocar dos temas de módulo, o iniciar con las operaciones aduaneras que se realizan en las zonas francas y hablar un poco de las operaciones de ingreso y salida de mercancías desde y hacia las zonas francas. Ya aquí hablando un poco más del tema operativo que se puede encontrar en estas zonas francas permanentes, zonas francas permanentes especiales. De igual forma también las zonas francas transitorias, pero aquí nos vamos a enfocar un poco más hacia las zonas francas permanentes, que son las que manejan la gran cantidad de operaciones logísticas y aduaneras que podemos encontrar en esta figura, en este mecanismo de promoción del comercio exterior. También tenemos la presentación de los compañeros Andrés García y Edison Ortiz, relacionada con el comercio electrónico en las zonas francas. Previamente el compañero Andrés ya me envió la presentación, la tenemos aquí disponible. Pensaría entonces, muchachos, que podemos iniciar con ustedes, con la presentación de ustedes para evacuar esta parte, y posterior a eso iniciamos con los temas de módulo. ¿Les parece, Andrés, Edison? ¿Estarían preparados ya para iniciar con la presentación? De una. Sí, profe, no hay problema. Listo, muchachos. Entonces, les presento yo, como lo hemos venido trabajando en las otras sesiones. Sí, profe, dale. Sí, profe, por favor. Listo. Listo, muchachos. Aquí tenemos la presentación. Me confirman si estamos viendo entonces, por favor.
Sí, señor. Perfecto. Entonces, Edison, Andrés, el grupo es de ustedes. Pueden iniciar con el tema. Bueno, profe, compañeros, muy buenas noches. Mi compañero Edison Ortiz y yo les vamos a hablar el día de hoy acerca del comercio electrónico en las zonas francas. Eh, Vamos a empezar diciendo qué es el comercio electrónico transfronterizo. El e-commerce es la comercialización online de bienes y servicios entre dos partes ubicadas en diferentes países y jurisdicciones. Dentro del comercio electrónico, no solo se debe limitar a la plataforma web de compra, sino a los procesos logísticos de marketing, plataforma de pagos, inventarios, etcétera. Puede pasar, por favor, profe. Gracias. Anteriormente las zonas francas eran de uso exclusivo para ensamble de productos locales y extranjeros para luego enviarlos a otros países a modo de exportación. En la actualidad y en su plan de apertura de compra al exterior está otorgando otro estatus enfocado en centros de procesamiento, diseño e investigación, logística, reparación, mantenimiento y servicios de venta. Aquí cabe resaltar que los retos en materia de movimiento de mercancías que genera este evento, sin lugar a dudas, no tiene un antecedente mundial y le exige a los actores, operadores de logística, pagos, despachos, empaques, etcétera, el diseño de una estrategia que utiliza todos los medios y avances tecnológicos como inteligencia artificial para poder satisfacer las necesidades. ¿Puede pasar la otra, por favor, profe? Gracias. El comercio electrónico transfronterizo se ha convertido en un verdadero motor de consumo y estimulador de la economía doméstica. Hoy por hoy es un instrumento vital en la política industrial, ya que ha permitido elevar las condiciones tecnológicas y habilidades del recurso humano a un nivel que permita mayor vinculación con la cadena global de valor. Aquí incluyendo a Colombia en este punto tiene grandes oportunidades en el comercio electrónico, ya que pues, el potencial es enorme, puesto que varias estadísticas muestran que el futuro del comercio electrónico es promisorio y de un gran crecimiento, ya que las ventas a través de este canal aumentarán a una tasa promedio del 20% anual en los próximos 3 años. Y en 4 años, el tamaño del mercado será igual al de la venta de bienes de consumo rápido. Y para los años, pues para entre el 2019 y 2021, se espera que la facturación global pase de 3 billones de dólares a 5 billones. Puede pasar, por favor, profe. Las zonas francas se han convertido en un actor importante dentro del comercio y ahora viene una serie de cambios y básicamente lo que están modificando es poder vender en línea, todo lo relacionado con redes sociales y comunicaciones. Las zonas francas no pueden ser ajenas a eso y hay que adaptar la legislación de zonas francas para que permita la logística de productos que sean vendidos a través de comercio electrónico, que puedan salir en pequeñas cantidades. El futuro de los temas de tecnología y las zonas francas se tienen que adaptar. Para este caso hay muchas oportunidades, ya que los gigantes del comercio electrónico, como lo son las plataformas de Amazon y Mercado Libre, desembarcan en Colombia con un centro de despacho. El envío de paquetes de un país a otro parece ser una buena forma de evitar las drásticas sanciones arancelarias entre Estados Unidos y China. Pues buena parte de los misiles arancelarios que han intercambiado estos dos países no afectan el flujo de paquetes postales. Allí hay una clara oportunidad para países como el nuestro, que podrían servir de puente entre estas dos superpotencias. A esto se le conoce como comercio electrónico que cruza fronteras, cross-border e-commerce. El cross-border es el intercambio de mercancías por medio de una frontera y como lo expliqué al inicio, el e-commerce, que consiste en la distribución, venta, compra
marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Esto pasó en pocos años de un puñado de millones de dólares a representar un 20% del comercio mundial. Listo, profe, paso para que mi compañero Edison prosiga con la presentación. Buenas noches, compañeros. Continúo. Entonces, las anteriores estadísticas confirman el crecimiento exponencial que los expertos han venido anunciando en diferentes foros especializados. En la medida que el consumidor adopte las brechas digitales de accesibilidad y de uso de las nuevas tecnologías, adquiere una mayor confianza en la utilización de canales virtuales. Estos negocios resultan ser menos costosos y además cada vez más eficientes y seguros en los asuntos de transparencia tributaria y logística asociados a estas transacciones. Por ejemplo, en América Latina solo el 11% de la población hace compras en línea, mientras que el promedio mundial es del 24%, lo que demuestra que es una región que presenta un atraso en el uso de comercio electrónico y por lo tanto existe una gran oportunidad para América Latina en el despliegue de este tipo de canales. Esta era una actividad que se encontraba solamente en las partes más pobladas del país y esta estaba centralizada en los estratos socioeconómicos altos. Según los datos del DANE en el 2020, con los cambios que ha traído el COVID-19 y las medidas de aislamiento social, el comercio electrónico se ha convertido en armonizador de la economía, pues ha facilitado la vida de los colombianos en todos los sentidos, en las transacciones, en las adquisiciones de bienes y abarrotes, y además mantener algunos flujos económicos vigentes. Actualmente las tendencias muestran que el consumidor se está desplazando a un ambiente digital. Profe, por favor. Con relación a los aspectos normativos, encontramos regulaciones específicas para el comercio interno y transnacional, tan importantes como lo es la Ley 527 de 1999, que esta reglamenta el acceso y el uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establece en las entidades de certificación. Y la ley 1480 del 2011, donde por primera vez el Estado colombiano legisló para la protección de los usuarios de los canales digitales. Tiene como objetivo proteger y promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. Por favor, profe. Pues ante este panorama es importante resaltar el rol que tienen las zonas francas dentro del comercio electrónico. Las zonas francas son un eslabón esencial en la cadena de las transacciones en línea, en virtud del principio de extraterritorialidad que las rige. Estas áreas se convierten en el mejor instrumento para acoger los centros de distribución de mercancías de las principales plataformas de comercio electrónico, tales como Alibaba, Amazon, eBay, Mercado Libre. Las zonas francas están llamadas a ser un eslabón esencial en la cadena de transacciones en línea por su posibilidad de optimizar los costos de almacenamiento de mercancías, la simplicidad de sus procedimientos aduaneros y la integridad de su infraestructura física y tecnología de punta. Por ejemplo, Amazon Web Service se instalará próximamente en la zona franca de Bogotá. Su centro de cómputo para América Latina será desde esta zona. Ellos han hecho una alianza con Internexa, que es uno de los clientes de desarrollo de su infraestructura de Amazon en Colombia. Pues es de mencionar que Amazon es el minorista en línea más grande del mundo, que en agosto del 2019 anunció que abrirá su primer centro de servicio al cliente en Colombia a fines de este año, que por lo menos 600 personas se emplearán en este centro y atenderá a clientes de todo el mundo en idioma español, inglés y portugués. Por favor, profe. Pues la revolución digital ha cambiado el mundo hoy en día. Entonces, el mundo cambió lo presencial por lo virtual y ahí es donde las zonas francas son el eslabón
para la prestación de servicios vía Internet y acercar el consumidor con nueva era de la conectividad virtual. A partir de del momento en que el gobierno estableció las medidas de protección social para hacerle frente a la pandemia, el comercio electrónico empezó a crecer de manera exponencial. El comercio electrónico hoy en día es una herramienta que sirve para reaccionar ante una situación económica como la que estamos viviendo o estamos. Además de ser un canal necesario y de importancia capital en la reactivación económica del país. Tiene la posibilidad de mantener a las empresas en la conectividad global, que ya incluye este tipo de canales. Colombia cuenta con una rígida legislación aduanera, cambiaria y de comercio exterior, siendo necesario el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que incluye una política especial para fomentar el comercio electrónico transfronterizo, como una herramienta fundamental para incrementar el desarrollo y competitividad del país. Por favor, profe. Pues se hizo un comparativo con el gigante asiático, que en el año pasado las startups en Asia lograron recaudar alrededor de 13.800 millones de dólares. Las startups son empresas que se encuentran en edad temprana o nueva de creación y presentan unas grandes posibilidades de crecimiento. La mitad de las cuales están, dedicadas al commerce y al fintech. El fintech son empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente para poder ofrecer sus productos y servicios financieros innovadores. Gigantes como Google, Facebook y Alibaba están ubicados en centros de operaciones en diversos puntos de Asia, como Singapur, Shanghái y Hong Kong. La región que lidera las transacciones por medio del comercio electrónico es Asia con el 46%, seguido por América del Norte con un 28%, Europa con un 21%, América del Sur con un 3% y Oriente Medio y África con un 0.8%. Según las estimaciones de Euromonitor para el año 2022, el liderazgo lo seguirá manteniendo Asia, al mismo tiempo que habrá un leve crecimiento en el resto del mundo. Este incremento estará liderado por China. Para un inversionista, factores como localización a bajo costo de mano de obra no son solo las únicas variables a tener en cuenta. Es así como a nivel mundial la irrupción de la tecnología 4.0 es imparable y hoy en día se tiene acceso a diferentes desarrollos tecnológicos que han penetrado todos los sectores para permitir que los procesos sean más rápidos y con mejor precisión. Por ejemplo, la tecnología 5G, que es la quinta generación de redes móviles que conocemos y se supone que permitirá que naveguemos 10 veces más rápido de lo que hacemos en la actualidad. Sin embargo, hay personas que opinan que esta tecnología inalámbrica podría ser peligrosa para la salud de los humanos. El Internet of Things es la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red. Sería el sector, pues un ejemplo, por ejemplo, en el sector ganadero, que el dueño de su ganado puede monitorear biométricamente y tener una geolocalización para tener en cuenta, por ejemplo, su ganado, para tener claro dónde se encuentra. El Big Data describe el gran volumen de datos estructurados y no estructurados que inundan una empresa todos los días. El blockchain trae información de forma confiable, un modelo descentralizado donde la información es nuestra, ya que dependemos de una compañía que brinda el servicio. Pues la robótica, pues ya hay centros de distribución que no tienen personal. Son robots, son máquinas que están guiadas desde una parte central, por ejemplo, desde un computador. Solamente en la bodega hay robots
y se encargan de la separación y distribución de la mercancía, guiados desde un computador. El QR code es el código de barras bidimensional cuadrado que puede almacenar los datos codificados que permiten interactuar con el mundo a través de un smartphone. Por ejemplo, ya pues como se encuentran en los restaurantes, entonces son muy útiles para uno tener informaciones rápidas y seguras. Pues la criptomoneda, pues como se conoce, la moneda plástica, bueno, la moneda virtual, que ya se está implementando hoy en día en muchas partes del mundo. Y el cross-border commerce, como el compañero lo dijo, comercio digital que traspasa fronteras. De este modo, al igual que el comercio internacional, define muchas sus reglas a través de los e-containers. Profe, listo. Bueno, muchachos. Un buen enfoque enfoque de lo que es el comercio electrónico y un poco también de las aplicaciones que se pueden encontrar a través de este en las zonas francas. Una muy buena información, un buen manejo ahí del tema. No sé si los compañeros en este punto tengan algún comentario, duda, observación con respecto a lo planteado por los compañeros. ¿Ninguno? ¿Está todo muy claro? Sí, profe, todo. Bueno, muchachos, para el grupo, para Andrés y para Edison, como les decía, buen manejo de la información, del tema planteado. Aquí es importante que resaltemos y que tengamos en cuenta lo que tenemos y lo que vivimos hoy en día, nuestra nueva realidad, nuestra nueva normalidad, como lo llaman algunos, y el vuelco hacia un comercio que de pronto se veía un poco, como lo decían los compañeros, un poco destinado a algunas zonas o sectores específicos e incluso a algunos consumidores o mercados específicos. La situación actual y lo que ya se venía trabajando hace varios años con respecto al desarrollo del comercio electrónico, pues ha llevado a que todas las industrias, todos los sectores, empresas que incluso no tenían en su futuro cercano el poder trabajar sus ventas, su desarrollo comercial a través del mercado electrónico o del comercio electrónico, pues ha llevado a que se haga este cambio, a que se establezca este nuevo proceso logístico para algunas empresas, que se fortalezca para otras. En fin de cuentas, nos presentan los compañeros una información muy relevante en cuanto a cómo es ese entorno del comercio electrónico. Y ligándolo ahora entonces con las zonas francas, también nos dejan ver en alguna parte de la información que nos entregaron que estas zonas francas entonces son una plataforma más para el desarrollo de este tipo de comercio, de este tipo de negocios, el comercio electrónico. Ya que cuando hablamos de comercio electrónico, necesariamente estamos hablando, y sobre todo en el cross-border e-commerce, que es en ese comercio transfronterizo, a través de las herramientas electrónicas o de las herramientas tecnológicas, que obviamente ya no es una limitante para casi nadie en el mundo. Hablamos entonces de que estos mecanismos, estas herramientas promotoras del comercio exterior, como son las zonas francas, y que no son exclusivas de Colombia, tenemos, y como lo han podido ver en el transcurso de este módulo, hay gran cantidad de zonas francas en todo el mundo, en diferentes países. Pues entonces allí se tiene la posibilidad de que estas grandes empresas, estos monstruos del comercio electrónico, como nos decían los compañeros, Amazon, Alibaba, Mercado Libre, eBay, todos estos grandes comiencen a darse cuenta de que esta figura también les puede ayudar en su
modelo de negocio, en su crecimiento de negocio, y se van a ahorrar el tema de la parte tributaria, la parte impositiva, parte de rentas en algunos países, en otros más, en otros menos. Y adicional a eso va a facilitar todo el tema logístico en el desarrollo de ese negocio, por todas las posibilidades que ya hemos conocido, que ya hemos hablado incluso en las otras presentaciones sobre los manejos en las zonas francas relacionadas con el comercio exterior. Entonces, eso para como complementar un poco lo que nos entregaron los compañeros, que estuvo muy completo, unas muy buenas cifras, unos muy buenos ejemplos también. Haber nombrado el ejemplo de Amazon, que es ya casi un hecho el tema de la ubicación en zona franca en Bogotá y el manejo de una operación tan grande y tan interesante como la de Amazon en el tema de paqueteo y comercio electrónico, pues de pronto ahí va a dar una experiencia más para que sea Colombia uno de los países elegidos en el desarrollo de ese comercio electrónico desde las zonas francas, no solamente por los buenos beneficios que se tienen en estos mecanismos de comercio exterior, sino también por la ubicación geográfica de Colombia, que lo convierte en un centro de consolidación y de movilización de mercancías hacia el norte y hacia el sur del mundo inclusive. ¿Listo, muchachos? 20 minutos muy bien trabajados de la exposición. Les solicito entonces a Edison y a Andrés su autorización para subir la presentación a la plataforma. De igual forma, ahí dejar la nota de la actividad y que los demás compañeros tengan acceso a esta información. No hay problema, muchachos. Sí, pero no hay problema. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Entonces, una vez finalicemos nuestra sesión del día de hoy, la presentación y la nota de la actividad quedarán debidamente alojadas aquí en la plataforma, en la sesión 5 del día de hoy, en el área de recursos, como siempre lo trabajamos. Bueno, vamos a dar paso entonces a nuestros temas de módulo, operaciones aduaneras que se realizan en zonas francas y operaciones de ingreso y salida de mercancías desde y hacia las zonas francas. Vamos a comenzar a ver esta parte un poco más operativa y de bastante interés dentro del módulo. Por aquí tenemos entonces el módulo, vamos a ampliar esto un poquito más. No abro toda la pantalla para poder ver la conexión aquí cuando me estén ustedes hablando. Tenemos entonces unidad 3, este punto donde quedamos para inicio en la sesión anterior. Ya vimos todo el tema general y conceptos generales de zonas francas, tipo de zonas francas, un poco de normatividad, un poco también de los tipos y cantidad de zonas francas que tenemos en nuestro país. Información interesante para que ustedes siempre la tengan ahí en la mano en caso que así la necesiten. Ahora, ya conociendo un poco a qué se dedican estas zonas francas, qué beneficios tienen, los tipos de empresas que podemos encontrar allí, los sectores, industrias y demás que allí encontramos en estos parques industriales o incluso en las zonas francas uniempresariales o especiales, debemos conocer entonces cuál es el tema operativo, cómo entra, cómo sale mercancía, qué consideraciones hay que tener en cuenta, cómo se hace ese proceso, quiénes intervienen. Vamos entonces a comenzar a desarrollar un poco esa parte. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando hablamos de operaciones en la zona franca? Nos tenemos que remontar primero al concepto de la zona franca como esa área geográfica debidamente demarcada o delimitada que se considera extraterritorial. Aún estando en Colombia, se considera extraterritorial. Por tal motivo, las mercancías que allí estén, digamos que por el solo hecho de estar allí, se consideran que aún no han surtido uno de los procesos más importantes en el tema de aduanas, que es la nacionalización de las mercancías, para que la misma esté en libre disposición y no tenga ningún problema. Es decir, que estas mercancías que están allí dentro de esta área geográfica, llámese zona franca permanente o zona franca permanente especial, si es el caso de una uniempresarial, todas estas mercancías, productos, activos, inventarios y demás que están en estas áreas se consideran que están bajo control aduanero. Al considerarse que están bajo control aduanero, entonces vamos aquí en este cuadro al segundo recuadro que tenemos aquí donde nos dicen que la DIAN
siempre estará ejerciendo un control. Determinamos entonces que esas mercancías, por sus condiciones, se encuentran bajo control aduanero y la entidad pública en Colombia que genera el control de las mercancías en temas aduaneros es la DIAN. Entonces allí siempre, sin ninguna excepción, la DIAN estará ejerciendo su control aduanero sobre estas mercancías. La DIAN entonces realiza toda la aplicación de la ley aduanera, el decreto 1165, resolución 46 y todas sus modificaciones que comiencen a establecerse en estos años, en los próximos años y ya todas las modificaciones que han salido, algunas derivadas del tema de pandemia. Pero allí entonces la DIAN siempre ejercerá ese control, entrada, salida de mercancía, todo el tema de impuestos, todo el tema tributario, cambiario además, todo esto lo ejerce la DIAN. Se canalizan algunos de estos puntos, por ejemplo el caso cambiario, DIAN hace algún tipo de control, pero sabemos que, o se debe saber que el control cambiario está netamente bajo la potestad de Banco de la República como entidad de control monetario en el país. Pero la DIAN también ejerce este tipo de control en las zonas francas y digamos que ayuda a estas otras entidades también. Además, tenemos las otras entidades de control que también ejercen, digamos, algunas verificaciones y validaciones de los productos, ya por requisitos como tal, por normas o por reglamentos técnicos. Está la Superintendencia de Industria y Comercio, está el INVIMA, está el ICA, la Policía Antinarcóticos, la Policía Fiscal Aduanera, todos los entes que intervengan en estos procesos de comercio exterior y comercio internacional también podrán ejercer algún tipo de control en estas zonas francas. Pero aquí lo importante y lo de remarcar es que la DIAN siempre, en todo momento y por cualquier motivo, estará ejerciendo control aduanero sobre las mercancías que se encuentren en zonas francas. Incluso obligando, por normatividad también, a que el usuario operador, recuerden que el usuario operador es ese usuario administrador de la zona franca o de varias zonas francas, obligando a que el usuario operador tenga un espacio destinado dentro de la zona franca, casi siempre dentro del edificio administrativo de la zona franca, un espacio, oficina y demás, equipos, tecnologías, determinados para la función de zona franca. También veíamos por allá en alguna de las exposiciones de los compañeros, creo que en dos de ellas, en la de Laura y Leison, si mal no recuerdo, ambos tocaban el tema de los sistemas que utilizan las zonas francas, sistemas tecnológicos y demás, algunos sistemas especializados. Incluso la DIAN solicita y requiere que este sistema, donde el usuario operador está controlando los inventarios de zona franca y de todos sus usuarios, esté ligado directamente con el sistema de la DIAN. Es uno de los requisitos importantes para seguir ejerciendo ese control sobre todo el tema de movimiento de mercancías. Entonces aquí nos dicen, la DIAN ejerce control de ley en materia de fiscalización, vigilancia, control, tratamiento tributario, aduanero, cambiario y todo el tema de la manipulación de mercancías, de productos y la validez de los usuarios instalados en las zonas francas. La mercancía o las mercancías que allí se manejen, ya lo habíamos visto también, están sujetas a diferentes operaciones. Dentro de esas operaciones se pueden trabajar operaciones a nivel nacional, es decir, operaciones desde el TAN, Territorio Aduanero Nacional, desde el TAN hacia la zona franca, desde la zona franca hacia el TAN. Esto en cuanto a lo que se trabaja a nivel nacional. Y cuando intervienen otros países, ya hablamos entonces de mercancías desde el resto del mundo hacia zona franca o desde zona franca hacia el resto del mundo. Ahí estamos hablando de ese primer punto, de ese primer recuadro que nos dice a nivel nacional o desde otros países. También podemos trabajar
ingreso y salida de mercancías desde y hacia las zonas francas. Es decir, yo puedo hacer una operación donde esté determinando que sale una mercancía, por ejemplo, de la zona franca internacional de Pereira hacia, por ejemplo, la zona franca o Quindío zona franca, que es la zona franca de la Tebaida. Mercancía que se mueve entre zonas francas, esa mercancía continúa en control aduanero. Ahí hay un tema bien delicado, no complejo, sino delicado en el tema de la movilización de esas mercancías, porque digamos que está pasando mercancía entre dos países completamente diferentes. Volvemos al concepto de esa extraterritorialidad que tienen las zonas francas. Es decir, que la mercancía que está en la zona franca A y va para la zona franca B debe tener un control aduanero y por lo tanto necesita una autorización del administrador de la zona franca o del usuario operador de la zona franca para poder movilizarse. A su vez, la DIAN hace el control de todas estas autorizaciones. Y también encontramos operaciones, como les decía, desde la zona franca hacia el territorio nacional, hacia otros países, hacia otras zonas francas, diferentes operaciones que se puedan trabajar desde desde el marco de comercio exterior como tal y que involucre a estas herramientas de promoción. Vamos entonces a comenzar a desglosar cada una de ellas, a identificar un poco qué puede trabajarse y cómo debe trabajarse los ingresos y salidas de las zonas francas. Lo primero que debemos identificar entonces es que estas operaciones de ingreso y salida de zonas francas, desde las zonas francas o hacia las zonas francas, pueden trabajarse de manera temporal o de manera definitiva. Aquí tenemos un primer punto. De manera temporal o de manera definitiva. La mercancía puede salir temporalmente de la zona franca y con una obligación de retorno a la zona franca. Ya vamos a ver qué tipo de operaciones. O puede salir de forma definitiva también, ¿sí? La mercancía no va a retornar a la zona franca, también con unas condiciones específicas, y puede salir de forma definitiva tanto hacia el territorio aduanero nacional como hacia el resto del mundo o como hacia otra zona franca, también de forma definitiva. Debe ser autorizado, todos los movimientos deben ser autorizados por el usuario operador o el administrador de la zona franca. Todos, absolutamente todos los movimientos de mercancías deben estar autorizados por este usuario. Movimiento que no esté autorizado se considera ya una alerta de una operación que puede estar sujeta entonces a un decomiso, a una aprehensión de mercancía, a unas sanciones, dependiendo de la gravedad del asunto y de la falta que se esté cometiendo en temas de normatividad aduanera. Pero siempre, todas y cada una de esas operaciones deben de estar autorizadas por el usuario operador. Estas operaciones pues tienen un tema documental también que vamos a ver un poco más adelante. Hay que cumplir con unos documentos específicos. Aquí comienza a aplicarse entonces el tema de la facilidad en las operaciones, porque cuando estamos hablando de estas operaciones en zonas francas, el tema de documentación, a pesar de que obviamente se tiene que cumplir con lo que nos indica la norma aduanera, pues se hace mucho más flexible porque hay la posibilidad de agrupar un tema de documentación, de agrupar información en unos documentos específicos que trabajan las zonas francas. Siempre se tiene que tener en cuenta que cuando una mercancía, en el caso de las operaciones que vienen desde el resto del mundo, es decir, de cualquier otro país, hacia las zonas francas, los documentos de transporte, supongo yo que ya ustedes han podido identificar en otros módulos, como el documento de transporte marítimo o BL o Bill of Lading que se llama, la guía aérea, la carta aporte terrestre, todos estos documentos de transporte siempre deben estar identificados y consignados, es decir, el consignatario en este documento de transporte debe ser el usuario de zona franca o la zona franca donde estima llegar la mercancía. Es un requisito ya desde el punto de vista aduanero. Si yo tengo una mercancía que
está llegando al país, estima entrar por el puerto de Buenaventura y su documento de transporte no tiene la información de la zona franca donde yo estimaría o quiero llevar la mercancía para hacerle un proceso de almacenamiento, para hacerle una transformación, para cualquier operación que se pueda realizar dentro de la zona franca, pero el documento de transporte no está indicando debidamente hacia qué zona franca y qué usuario de zona franca es el que va a recibir la mercancía, no puedo realizar la operación. La aduana no lo va a autorizar. Hay posibilidades de que este documento de transporte pues sea modificado o corregido antes de la llegada de la mercancía al puerto colombiano. Se puede hacer y ahí de pronto se solventa un poco que se tenga esa posibilidad del ingreso de la mercancía a zona franca. Pero si no se hace y se espera que la mercancía llegue al territorio aduanero nacional, en este caso a cualquiera de los puertos, ya es imposible realizar ese traslado. Es prácticamente imposible realizar el traslado a una zona franca y ya pues se tienen que surtir todos los procesos en el caso de la llegada de la mercancía, todos los procesos de importación de la misma, donde el cliente seguramente tendrá que incurrir en algunos gastos de pago de impuestos y demás, que de pronto esperaba darle otro manejo llevando la mercancía a la zona franca. Siempre para el ingreso de mercancías, y aquí el módulo nos dice o nos recalca el tema de vegetales, animales vivos y otros productos derivados, no solamente para esto, sino para todos, absolutamente todo, el universo de productos que se estimen manejar en una operación de comercio internacional, de comercio exterior, y que estime ser ingresada a una zona franca o incluso los productos que van desde el TAN, desde el territorio aduanero nacional hacia la zona franca, todos, absolutamente todos, están sujetos a la revisión de cualquiera de las entidades de control que así lo requieran. Si yo estimo en una zona franca, por ejemplo, de tipo agrícola, que normalmente hace producción o transformación de alguna materia prima, no sé, aguacate, por ejemplo, eh, una exportadora de aguacate dentro de una zona franca y obviamente en la zona franca o dentro de la zona franca no puede hacer el cultivo de aguacate, ahí solamente se hace la preparación, organización de todo el tema y verificación de todo el tema de calidad del producto, de la materia prima para ser exportada, pero la mercancía tiene que ingresar del territorio aduanero nacional, de las diferentes fincas, de los diferentes sembradíos que se tengan negociados ya para la cosecha de la fruta. Cuando esta mercancía está ingresando a la zona franca, está sujeta a una verificación por parte de las entidades de control, entre ellas el ICA, por ejemplo. Y así con cualquier otro artículo, cualquier otra mercancía que estime ingresar a la zona franca, debe cumplir con los requisitos establecidos. Hay algunas excepciones porque recordemos que la mercancía sigue estando por fuera del país. Zona extraterritorial. Entonces, si la mercancía llegó a un puerto, Buenaventura, llegaron generadores de energía. Llegan generadores de energía a zona franca. El propietario de esos generadores de energía previamente hizo todo el proceso muy juicioso y el documento de transporte está debidamente consignado a un usuario en zona franca y la mercancía va a ser trasladada a zona franca bajo control aduanero. No hay ningún problema. La mercancía ingresa a zona franca y obviamente no van a revisar los requisitos que allí requieran estos generadores o que normalmente requieren los generadores para ingresar al país, porque se entiende que esa mercancía todavía está por fuera del país. Sin embargo, cuando ya esos generadores van a salir de la zona franca y se van a quedar en Colombia, en el territorio aduanero nacional, en ese momento, en ese punto, quedan sujetos a toda la verificación de los cumplimientos de requisitos, en este caso el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, el reglamento técnico de etiquetados, y todo esto lo puede revisar la entidad de control, en este caso la DIAN, y posteriormente la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de sus diferentes departamentos encargados cada uno de ellos de los reglamentos técnicos que estén aplicando para un producto. Entonces,
a pesar de que no se requiere ese requisito, valga la redundancia, para la entrega o la entrada del producto a la zona franca, sí se debe tener muy claro que si el producto va a salir de la zona franca y se va a ingresar al territorio aduanero nacional, debe cumplir con todos los requisitos. Ahí termina la exención o la exclusión de algunos requisitos que se deben presentar en ese momento. No sé si soy claro en esa parte, muchachos. Sí, profe. Ok. Continuamos acá con las operaciones de ingreso desde el territorio aduanero nacional, es decir, desde el TAN, desde Colombia, hasta la zona franca. Cualquiera de ellas. Zona franca permanente, permanente especial, cualquiera de ellas. Zona franca transitoria incluso. Recuerden que consideramos el territorio aduanero nacional como todo ese territorio que está por fuera de esa área geográfica delimitada y catalogada como zona franca. Allí ya estamos hablando de un territorio aduanero nacional. Ahora, ¿qué tipo de mercancías podemos ingresar a las zonas francas? Primero encontramos un grupo de mercancías que se determinan como consumibles. ¿Por qué se habla primero de este tipo de mercancías? Recordemos que las zonas francas, sobre todo las permanentes, en estos parques industriales, pues hay cualquier cantidad de empresas, cada una enfocada en sectores diferentes o del mismo sector, en fin, pero hay cualquier cantidad de empresas. Estas empresas necesitan, además de las materias primas y todas las herramientas, activos, maquinaria y demás para funcionar, necesitan otros elementos para su correcto y normal funcionamiento. Esos elementos se les llaman consumibles. ¿Por qué? Porque la zona franca o el usuario de la zona franca, usuario de bienes y servicios, usuario comercial, hará consumo de esos elementos, de esos productos, obviamente para el desarrollo de su negocio. Entonces allí podemos encontrar materiales de construcción, porque el usuario estima hacer una modificación o una remodelación en su planta. Entonces tiene que entrar cemento, ladrillos, acero, hierro, cualquier cantidad de productos para el tema de la construcción que van a ser consumidos dentro de la zona franca. Eso tiene un tratamiento especial, ¿sí? Tiene un tratamiento especial. Obviamente hay un control para estos productos. Tiene que haberlo. Les decía hace un rato, el usuario operador aprueba y tiene control sobre todas las operaciones, al igual que la DIAN, sobre todas las operaciones. Entonces allí, ese ingreso de esos consumibles, materiales de construcción, combustible para los vehículos, si así lo determino, papelería, elementos de cafetería, alimentos, bebida, elementos de aseo, todos estos recursos que no hacen parte del objeto social de la compañía, pero que sí se requieren para el desarrollo de las actividades, se determinan consumibles. Todos aquellos que no hacen parte del objeto social, pero que sí se necesitan para el desarrollo de sus actividades. No hace parte del objeto social, pregunto yo, para una empresa como Onzas, por ejemplo, en Zona Franca Internacional, empresa de textiles, no hace parte del objeto social el ingreso de mercancías, por ejemplo, de rollos de tela. ¿Sí me escucharon, muchachos? Sí, profe. Pues en ese caso no sería parte de su actividad que está desarrollando la empresa como tal. Es correcto, Leison. Los rollos de tela, si estamos hablando de una empresa de textiles,
obviamente esos rollos de tela hacen parte de su materia prima y del desarrollo del objeto social. Ellos sin esos rollos de tela no pueden producir o no pueden cumplir con la función que está determinada dentro de su objeto social. Pero si esa misma empresa de textiles ingresa un pedido de papelería, resmas de papel, tintas para las impresoras, lapiceros, lápices, cosedoras, insumos de las cosedoras, perforadoras y demás, ese tipo de mercancía, aunque ellos la requieren para su funcionamiento, obviamente no está relacionada directamente con el objeto social. Sí la requieren para el desarrollo de sus actividades, pero no está relacionada directamente con el objeto social del usuario de la zona franca, entonces por eso se determinan consumibles. Y además de eso, un punto muy importante que se debe tener en cuenta es que estos consumibles o a estos consumibles no se le dará el tratamiento de exportación. Es decir, para el proveedor de esos consumibles, para el proveedor de papelería, por ejemplo, para la papelería de Pepito Pérez que le vende a un usuario en zona franca, ese envío de mercancía, ese pedido que le está llegando al usuario de zona franca, no se puede considerar que es una exportación desde el territorio aduanero nacional hacia la zona franca, como si vamos a ver más adelante que hay una gran cantidad de operaciones que son desde el territorio aduanero nacional hacia la zona franca y que se consideran exportación. En este caso no se considera o no se le da el tratamiento de exportación por ser o por tener esa categoría de consumibles. Por lo tanto, ese proveedor, Pepito Pérez, de la papelería de Pepito Pérez, facturará como una venta nacional la mercancía e incluso facturará el IVA correspondiente. Recordemos que las exportaciones en Colombia no están obligadas a facturar IVA. Si esta mercancía tuviera el tratamiento o si se considerara como una exportación hacia la zona franca, la papelería de Pepito Pérez no facturaría el IVA. Pero como aquí no se considera o no se le da el tratamiento de exportación, la papelería de Pepito Pérez debe facturar IVA como una venta nacional normal. Y ya el usuario, obviamente, le dará el tratamiento de mercancía consumible y el usuario operador dará la autorización para que esa mercancía ingrese como mercancía consumible a la zona franca. ¿Fui claro en esa parte de los consumibles? Sí, señor. Ok, gracias, Leison. Vamos a ver ahora las salidas de mercancía desde esta zona franca, desde esta área extraterritorial o desde esta zona geográfica hacia el TAN o hacia el resto del mundo. Salidas desde zona franca hacia el TAN o hacia el resto del mundo. La salida de mercancías entonces, como lo decíamos hace un rato, puede ser de forma definitiva o de forma temporal, por un periodo de tiempo establecido y con unas condiciones establecidas. O de forma definitiva, su nombre lo indica, salen para no retornar a la zona franca. Allí entonces podemos tener salida definitiva de mercancías hacia el resto del mundo, lo cual se considera una reexpedición. ¿Por qué consideraríamos esta mercancía una reexpedición? ¿Alguno de pronto se atreve a analizar esa parte? Profe, la salida definitiva del resto es como una reexportación. Entonces pensaríamos, por ejemplo, ropa. Entonces pensaría yo, una ropa que yo la mando a Estados Unidos, por ejemplo, para que me vendan 500 pantalones. Y, por ejemplo, solamente me vendieron 250 pantalones y me devolvieron otros 250 pantalones.
para acá nuevamente sería una reexportación. No. Algo similar, Leison, bien por hacer la participación, algo similar a lo que estabas planteando, pero no lo enfoques desde el momento en que sale la mercancía hacia un país X y allá se hace el proceso. No, el proceso sería en la zona franca, porque lo podemos considerar reexpedición porque, volvamos a recordar, estamos en una zona extraterritorial. Quiere decir que la mercancía no ha ingresado al país. Si yo compré una cantidad X de mercancía, por ejemplo, en México, y la traje a una zona franca, compré vamos a ver, tubos de cobre para la fabricación de neveras. Y las neveras las fabrico en zona franca. E importé tubos de cobre desde México. Traje 20.000 kilogramos de tubos de cobre, hice varias operaciones y resulta que, ojo, esa mercancía se considera que no ha ingresado al país, está en una zona franca, por tal motivo no pagó impuestos, no pagó nada, solamente el tema del valor de la mercancía, obviamente. Y me sobraron de esos 20.000 kilogramos, de esas 20 toneladas de tubos de cobre, me sobraron 3.000 kilogramos que ya no requiero porque las características de ese tubo de cobre aplican solamente para un modelo específico de neveras que ya no estamos produciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esos tubos de cobre? Si están en zona franca, pues se los puedo vender de pronto a un productor en el territorio aduanero nacional. Es una opción, lo puedo hacer sin problema. O puedo, por ejemplo, decirle a mi proveedor en México que me sobraron esos 3.000 kilogramos. Yo estimo seguirle comprando otras referencias. Lo que voy a hacer entonces es reenviarle esos 3.000 kilogramos porque pues ya no los requiero y él de pronto sí los puede requerir en otro proceso para otro cliente y ya en una operación comercial determino regresarle esos tubos. Recordemos otra vez, la mercancía nunca ingresó a Colombia, entre comillas, estuvo en esa zona extraterritorial. ¿Qué hago yo? Reexpedirla al país de origen. Ahí lo puedo considerar una reexpedición. Sí, que a su vez lo puedo ligar con la exportación. Claro que sí, porque estoy reexportando una mercancía que ya había importado previamente o que había ingresado a la zona franca previamente. Ese es uno de los ejemplos que podemos tener allí. Y esa mercancía, pues yo la puedo facturar si va a ser facturada o la puedo remisionar porque no la voy a facturar, no la voy a cobrar, entonces la trabajo a través de una remisión, puede ser, o de cualquier otro documento que establezca la condición de mercancía no reembolsable, es decir, que no me va a generar un movimiento de divisas y hago el despacho sin ningún problema. También hay que tener en cuenta que cuando esa mercancía sale de la zona franca, vuelvo y lo repito, otra vez, el concepto de zona extraterritorial está saliendo hacia el resto del mundo. ¿Podríamos considerarlo una exportación? Claro que sí. Entonces, por tal motivo, si yo estoy facturando esa mercancía, vuelvo y aplico el concepto de que no se genera o no se factura el impuesto a las ventas o el IVA. Las mercancías también pueden salir definitivamente al territorio aduanero nacional sin ningún problema, cualquier tipo de mercancías, pero estas mercancías que salen al territorio aduanero nacional de la zona franca y salen de forma definitiva, quedan sujetas y deben ser sometidas al régimen de importación. Y en el régimen de importación, cumpliendo con todos los requisitos legales, administrativos, pago de impuestos y demás, que se surtan por el tipo de producto que se está manejando. Otro ejemplo, para hacerlo más cercano, las máquinas expendedoras de café que veíamos por allá al inicio de nuestro módulo con la empresa que está ubicada en la zona franca internacional de Pereira, Ascoyen Andina. Ascoyen Andina entonces hace diferentes negociaciones con entidades o con firmas institucionales, clínicas, aeropuertos, terminales y demás, donde puede ubicar o puede vender sus máquinas expendedoras de café o de bebidas calientes o de bebidas frías y demás.
esa mercancía, esas máquinas son procesadas en zona franca. Se traen toda la materia prima y se procesan en zona franca. Pero sale un producto final, un producto terminado, que es la máquina dispensadora. Cuando sale esa máquina dispensadora, se la venden, no sé, a el grupo de hospitales en Bogotá. Un grupo de hospitales en Bogotá quiso comprar 50 máquinas para, obviamente, el tema de beneficio de los pacientes, doctores y personal de las clínicas. Allí entonces, quien está comprando esas máquinas, al proveedor en zona franca, debe entonces realizar todo el proceso de importación de las máquinas, cumplir con los requisitos, pagar los impuestos y una vez realiza el proceso de importación, la mercancía ya queda en libre disposición y puede salir de la zona franca de forma definitiva y sin ningún inconveniente. Todo esto sujeto a todos los controles de las entidades que allí intervengan, obviamente de la DIAN y de la aprobación del usuario operador. Además, la mercancía también puede salir de forma temporal. Ya hablamos de la forma definitiva. También puede salir de forma temporal. De forma temporal para cumplir unas funciones específicas o en unos casos específicos. Si estamos hablando de forma temporal, entonces tenemos claro que sale la mercancía y tiene que volver a ingresar a la zona franca. Necesariamente debe volver a ingresar a la zona franca. Y aquí tenemos entonces algunos casos donde podemos identificar esa salida temporal. Materias primas, insumos, bienes intermedios o terminados y demás mercancías. Materias primas, insumos, bienes intermedios, bienes terminados, demás mercancías que salgan de la zona franca o que estimen salir de la zona franca temporalmente para volver a ingresar a la zona franca. Pueden salir al resto del territorio aduanero nacional de forma temporal o pueden salir también al resto del mundo de forma temporal. Cualquiera de los dos casos es completamente viable. Aquí tenemos un primer caso. Mercancías, materias primas, insumos y demás que salen de la zona franca para hacer algún tipo de proceso industrial adicional, para hacer pruebas técnicas, para hacer algún tipo de servicio adicional a esa materia prima, a ese insumo, a esos bienes en el territorio aduanero nacional. Ejemplos. Empresas de confecciones ubicadas en zona franca. Trabajan el índigo, la tela para los jeans, la mezclilla o el denim. Trabajan este proceso, pero solamente hacen la parte de confección. Digamos que los acabados, terminados, aplicaciones especiales y demás para el producto final no lo elaboran en zona franca. Lo deben maquilar, lo deben tercerizar con alguna empresa en el territorio aduanero nacional, alguna maquiladora especializada, en algún proceso específico para una tela o en la utilización y adición de aplicaciones para alguna tela, en fin. Determinan entonces que, no sé, 5.000 unidades de un producto, de una referencia de jean, debe de salir de la zona franca para ese proceso adicional y luego regresar. Entonces allí tienen una posibilidad de que esa mercancía debidamente aprobado por el usuario operador y por la DIAN salga de zona franca temporalmente, no se pagan impuestos, no se paga nada porque está saliendo temporalmente, solo que debe tener un estricto control aduanero y luego esa mercancía retorna a la zona franca para finalizar su proceso. Hay que tener en cuenta entonces para esa salida de la zona franca a cumplir ese tipo de funciones, reparaciones, pruebas técnicas, adiciones de proceso, tema de adición de servicios y demás, la mercancía podrá estar fuera de la zona franca hasta 6 meses. Hasta 6 meses en principio y puede ser prorrogable por 3 meses más, es decir, hasta 9 meses en total puede estar por fuera de la zona franca. ¿Qué puede pasar? Podemos tener que entonces, de esas unidades que salieron, en el ejemplo de los jeans, salieron 5.000 unidades, resulta que el maquilador tuvo algún tipo de problema, se había determinado que
en 5 meses cumplía con toda la producción. Se cumplieron los 5 meses y el usuario de zona franca estima regresar su mercancía a la zona franca, cumpliendo así con los 6 meses que dice la norma, pero resulta que el maquilador no tiene la producción lista, solamente tiene 3.000 unidades listas. ¿Qué puede hacer el usuario de zona franca? ¿Listo? Es decir, retorno las 3.000 que están listas y solicito una prórroga de hasta por 3 meses más para que el maquilador pueda continuar con el proceso y me cumpla. En ese orden de ideas ya tengo la prórroga, tengo una prórroga entonces ya para un total de hasta 9 meses y ese saldo se acoge a esa prórroga. Se va a cumplir la prórroga y el saldo no pudo ser entregado, faltaron 500 unidades. Lo sentimos mucho, pero no hay más prórroga. Me tengo que traer todo tal y como esté. Cumplo con el retorno y ya yo determino como usuario si requiero volver a sacar ese saldo y ya con una nueva operación de salida temporal para que me le terminen de hacer la operación. ¿Vamos claros hasta ahí con esos ejemplos y estas operaciones desde zona franca de forma definitiva y temporal? Sí, señor. Gracias, Leison. Los demás compañeros están recibiendo la información, muchachos. Me gustaría saber si hay algún tipo de participación de todos, porque pues... No, profe, todo claro hasta ahora. Ok, Michael, muchas gracias. Profe, Sí, Carlos. una pregunta. Señor. ¿Qué pasa si en ese movimiento de mercancías se pierde algo? Ok, muy buena pregunta, Carlos Mario. Cuando estamos hablando de salidas temporales de mercancía, les decía ahora, deben de estar bajo un estricto control aduanero, ¿no es cierto? Si en ese estricto control aduanero, que obviamente pues la DIAN, que es la que lo hace, no va a estar ahí al lado del maquilador todos los días en su proceso, verificando que sí esté cumpliendo con el proceso y que la mercancía esté en control y que no la estén moviendo de un lado para otro, en fin, la DIAN no va a hacer eso, obviamente. Puede suceder lo que tú nos dices. Al momento de que el usuario quiera retornar ya aún la producción ya terminada, y resulta que de las 5.000 unidades, hacen inventario, conteo y demás, hay 4.900. No aparecen 100 unidades, por ningún lado, no aparecen. El proceso era una, no sé, una adición de una aplicación, unas lentejuelas a una tela. No tendría por qué perderse material, porque no se está haciendo un proceso industrial, no se está generando mermas, no se están generando desperdicios, no, solamente se está adicionando una aplicación a una tela. No tendrían por qué perderse 100 unidades, pero puede pasar. ¿Cuál es la situación ahí en ese momento? La situación ahí entonces, el usuario, como es el responsable, el usuario que sacó la mercancía, es el responsable de ese control aduanero, le debe informar a la DIAN sobre esa situación. Se perdieron 100 unidades en ese control aduanero. Queda entonces sujeto el usuario a sanciones de tipo incluso administrativo y penal, porque esa mercancía que se perdió, 100 unidades, está en causal de contrabando, porque eso no ha pagado impuestos al país, ¿sí? Hay una causal de contrabando, así sean 100 unidades. Obviamente, pues se hacen todas las investigaciones, determinaciones y demás, pero el usuario queda sujeto a este tipo de inconvenientes. A que si esa mercancía se pierde, obviamente hay un tema tanto tributario como aduanero, y cuando estamos hablando de contrabando, también de tipo administrativo y penal. ¿Listo, Carlos? ¿Te queda claro esa parte ahí? Sí, me queda claro. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, observación, inquietud? Ok, vamos a hablar de otros elementos que también están sujetos
a la salida de forma temporal de la zona franca y son los bienes de capital, partes o repuestos. Tenemos claro, muchachos, el concepto de bienes de capital. ¿Alguno lo ha escuchado, lo ha trabajado en su entorno laboral o de pronto lo han visto en algunas otras, eh, algunos otros módulos que hayan trabajado? Bienes de capital. No, la verdad yo no lo recuerdo. Ok. No. No, profe, ni lo recuerdo ni lo he manejado. Listo. Sencillo, muchachos. Bienes de capital. Como su nombre lo indica, hacen parte del capital de la empresa. Y al hacer parte del capital de la empresa, lo relacionamos inmediatamente con cualquier tipo de maquinaria, aparato, tecnología que me ayude a mí en la empresa al desarrollo de mi objeto social. Vuelvo al ejemplo de los textiles. Vuelvo al ejemplo de Onzas. Onzas en el video nos decía, hicimos una inversión de 3.500 millones de euros. Inversión obviamente enfocada o seguramente enfocada en todo el tema de la maquinaria especializada que ellos tienen, mesas de corte, pistolas láser o mesas de corte láser, en fin, todo esto hace parte de sus bienes de capital. ¿Sí? Es la maquinaria y tecnología necesaria para el desarrollo de su objeto social. Esos son los bienes de capital y no solamente para las zonas francas, sino para cualquier empresa o industria en el país. Se catalogan como bienes de capital. En el caso de las zonas francas, tienen un manejo especial cuando van a salir de la zona franca. Carlos Mario, ¿ibas a consultar algo? En ese caso sería lo que nosotros conocemos como activos fijos. Un poco hacia los activos fijos. Recordemos que nosotros contablemente los activos fijos también podemos tener, no sé, una estantería, un archivo especializado para guardar mis documentos en la oficina, ¿sí? O en la empresa. Eso también son activos fijos porque se deprecian y demás, pero no están enfocados directamente al desarrollo productivo del objeto social. Los bienes de capital sí los debemos ligar con el desarrollo productivo del objeto social. Esos son los bienes de capital, que además son activos fijos, obviamente, como nos dice Carlos Mario. Ahí la diferencia como entre activo fijo y bien de capital. Cuando hablamos entonces de esos bienes de capital, de las partes de algunos de esos bienes de capital, porque pues son maquinarias especializadas o muy grandes, también las componen diferentes partes, o repuestos, también se tienen repuestos disponibles. Estas mercancías también pueden salir de forma temporal de la zona franca. ¿Por qué? Porque una maquinaria de estas está sujeta a cualquier tipo de daño de una parte, desconfiguración de una parte, necesitan de un mantenimiento y en algunas ocasiones no se puede hacer dentro de la zona franca porque es un mantenimiento especializado y demás, entonces tiene que salir de la zona franca para hacer ese proceso, para hacer alguna prueba técnica, algún tipo de calibración metrológica, en fin. Cualquier operación que no se pueda hacer dentro de la zona franca y que afecte ese bien de capital, la zona franca y el usuario tiene la posibilidad de que esa mercancía salga temporalmente, pero aquí tenemos un cambio, solamente por 3 meses y prorrogable por otros 3 meses más. Es decir, hasta 6 meses puede estar por fuera de la zona franca. Hasta 6 meses, cuando se trate de bienes de capital, sus partes o sus repuestos. ¿Por qué se determina esto? Porque estos bienes de capital, pues, primero son de un costo considerable por el tipo de producto que se está trabajando, porque es maquinaria, porque es tecnología, porque son elementos especializados y generalmente tienen un costo relevante. Y pues imagínense un producto de estos con un buen tiempo por fuera de la zona franca y que pueda suceder algo como lo que nos comentaba Carlos Mario, se perdió, no aparece, pues ahí entonces el inconveniente va a ser un poco complicado para el usuario. Por eso se determina ese tiempo
las mismas situaciones, si de pronto en los primeros 3 meses el producto o la parte o el repuesto no pudo ser arreglado, no pudo ser calibrado, debe de solicitarse la prórroga por otros 3 meses más, y si en esos 6 meses ya en total tampoco se pudo, pues el repuesto, la parte o el bien de capital debe retornar a la zona franca y nuevamente, si ya estima el usuario, volver a hacer otra operación para que pueda salir nuevamente de la zona franca y volver a retomar los 3 meses y luego la prórroga si es necesario. Y otro de los puntos que está sujeto también a salida temporal desde una zona franca, y esto ya más ligado hacia el tema de las zonas francas permanentes especiales, aquellas que están enfocadas en el tema de salud, por ejemplo, encontramos que tienen la posibilidad de que algunos elementos de ayuda posquirúrgica, de ayuda para tratamientos médicos y demás, pueden salir de la zona franca, obviamente cumpliendo los mismos procesos, autorizaciones y demás, y no tienen un límite de permanencia por fuera de la zona franca. Todo dependerá del tiempo en que el paciente, la persona, el usuario en este caso el paciente o el cliente determinado, necesite la utilización de ese elemento, de esa herramienta de ayuda posquirúrgica o de herramienta de tratamiento. Por decir cualquier ejemplo, se me ocurre aquí, no sé, un paciente de diálisis que por su condición como tal ya no puede hacerse la diálisis directamente en la clínica, en el hospital, y esta clínica o este hospital está catalogado como zona franca permanente especial. Y el paciente entonces además tiene los recursos para que pueda ser trasladada la máquina de diálisis hasta su casa. Y la empresa o el hospital o la clínica, el consultorio, determina que lo puede hacer, que puede disponer de esa máquina, que no le va a afectar en su operación y se la puede enviar a ese paciente. Lo hace, lo realiza, cumple con la salida temporal y la utilizará este paciente hasta el momento en que el tratamiento médico termine, hasta que se mejore, hasta que ya no la requiera más, y ese elemento puede retornar entonces a la zona franca. ¿Quedamos claros en esa parte de ese movimiento? Sí, señor. Listo, muchachos. Ya son 8:22, vamos a dejar hasta este punto para retomar la próxima sesión con la importación de mercancías. Estos ya son los ingresos de mercancías hacia la zona franca. Vamos a dejar en este punto aquí para que lo trabajemos entonces en la próxima sesión. Voy a pasar aquí a la plataforma y vamos a dejar entonces en las actividades del día de hoy un pequeño foro de debate. Ya ustedes saben la dinámica y va a estar disponible hasta el 10 de septiembre. En unos minutos se dejará habilitado y en el área de recursos encontrarán también la grabación de la sesión del día de hoy y la presentación del grupo de Andrés y de Edison. ¿Estamos claros, muchachos? Profe, ¿qué tiempo tendríamos para desarrollarlo? El foro va a estar disponible hasta el 10 de septiembre, Leison. 10 de septiembre hasta medianoche. Listo, profe, gracias. Listo, Ok. profe, gracias. Listo, muchachos. Espero que los temas hayan sido recibidos de buena forma. Estaremos ahí bien atentos de pronto si tienen alguna inquietud adicional en los canales de comunicación. Por favor, no omitan realizar la actividad que va a quedar disponible en unos minutos. Bueno, profe, gracias. Feliz noche y feliz fin de semana. Listo, muchachos. Muchas gracias, Michael. Les agradezco la asistencia. Profe, muy amable, esté muy bien. Profe, feliz noche, compañeros. Ok, muchachos, que estén muy bien. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Laura.